Gracias por confirmar. El juez Juan Pablo ya se encontrará aquí presente. Bueno, voy a dar inicio a esta audiencia. Bienvenidos a todos, estimado jurado y equipos. La autoridad investigadora es del equipo Sojarsi y el equipo de defensa es el equipo de ACES. Les voy a explicar las reglas. Ustedes pueden compartir pantalla. Van a tener 20 minutos para su presentación, ambos equipos, después 5 minutos de réplica y al final sus conclusiones. El jurado va a hacer preguntas hasta el final, de considerar lo necesario. Como les comenté, no se pueden usar dispositivos celulares para presentar y tampoco pueden intervenir mientras está hablando un equipo o el otro para hacer réplica. Eso es al final. Y les voy a pedir también respeto a sus compañeros mientras estén exponiendo. Ayer nos tocó una experiencia donde también se califica, pues ahora sí que el respeto que se tiene en ambos equipos y pues eso también determina su calificación final. No sé si tengan alguna duda. Por cierto, si hay coaches aquí en la audiencia, les voy a pedir por favor que tampoco intervengan en la audiencia ni con el jurado, por favor. Todo para hacer más amena la experiencia. Y ahora sí que felicidades por estar aquí y gracias por su tiempo. No sé si el equipo de autoridad investigadora ya está listo para presentar. Sí, ¿qué tal? Buenos días. ¿Ya proyectamos? Adelante, les digo, tienen 20 minutos y sí, a partir de ahora, si dame quieren. Un segundo. Sí. En lo que, no sé si ya lo ven. Ya. Ok. Puedes iniciar. Por cierto, también les voy a decir cuando les falten 5, 3 y 2 minutos para que terminen y concluyan su audiencia, por favor. Perfecto. Adelante, ya pueden iniciar. El 18 de diciembre de 2019 recibimos una denuncia por la realización de conductas contrarias a la legislación en materia de competencia. Esta denuncia fue la causa que detonó el inicio de la investigación, identificada con el número de expediente DEN 002-2020, misma que nos permite hoy en día tener los elementos necesarios y suficientes para señalar que Consorcio Gasolinero Yajagas realizó prácticas monopólicas relativas para desplazar indebidamente a sus competidores. Yajalón es un país que se divide en dos regiones, norte y sur, en el que no hay producción de gasolina. Antes de 2015, la legislación contemplaba monopolios regionales, Yajagas en el norte y Petrosur en el sur. Después de 2015, con el fin de promover la competencia, el gobierno de Yajalón permitió la participación de nuevas empresas en la importación y comercialización de gasolina. Al implementarse esta política, fue que Arad Petrol y Petrol International entraron tanto en el norte como en el sur del país. Desde su entrada en 2015, en la región del sur, los nuevos participantes no dejaron de crecer. Para julio de 2018, tenían el 42% de la participación y Petrosur el otro 58%. Esos son los datos, pero además observamos lo siguiente: una competencia activa entre los comercializadores al mayoreo de gasolina, con una creciente participación de gasolineras independientes y una reducción de precios al menudeo. Pero en la región del norte no. Ahí las cosas son diferentes. Prevalece la participación dominante de Yajagas. En 2015, los nuevos participantes entraron y también crecieron, pero solo hasta mayo de 2016, cuando alcanzaron su punto máximo de participación del 25%, y a partir de ahí dejaron de crecer.
Para julio de 2018, solo tenían el 10% de la participación y Yajagas el otro 90%. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el norte del país? ¿Por qué si Arad Petrol y Petrol International entraron con la misma estrategia en ambas regiones, se observaron resultados tan distintos? A lo largo de los siguientes minutos, les vamos a explicar qué fue lo que sucedió. Y los elementos que dan respuesta a estas preguntas son los que configuran una práctica monopólica relativa. El mercado relevante es el de comercialización mayorista de gasolinas de alto y bajo octanaje en la región norte de Yajalón. Para determinar el mercado relevante, abordaremos la dimensión producto y comenzaremos hablando de la sustitución por el lado de la demanda, o sea, las estaciones de servicio. Como pueden observar en la gráfica, el 97% de vehículos utilizan gasolinas en el norte de Yajalón, mientras que el otro 3% utiliza otro tipo de combustible, como diésel o etanol. Para un automovilista no es tan fácil utilizar otro tipo de combustible, ya que cada auto está diseñado para funcionar con un combustible en específico. Adaptar su motor le resulta económicamente costoso y por tanto se infiere que no hay sustitución por el lado de la demanda. Por otro lado, al hablar de la sustitución por el lado de la oferta, o sea, las empresas mayoristas, tenemos que abordar dos argumentos importantes. Si una empresa desea importar otro tipo de combustible, le resultará costoso, debido a que necesita la obtención de permisos otorgados por la CNERI y enfrentarse a trabas regulatorias que no lo hacen viable, requiere tiempo y es costoso. Segundo, la infraestructura es distinta y funciona dependiendo del tipo de combustible que se hable. Por ejemplo, si una empresa ofrece gas natural y desea ahora ofrecer gasolinas, necesitará nueva infraestructura, ya que la que utiliza para transportar el gas natural, que es a través de un gasoducto, no le sirve para transportar las gasolinas, pues se necesita de un poliducto, o sea, no es lo mismo. En consecuencia, resulta difícil y costoso adaptar sus insumos para sustituir las gasolinas por el lado de la oferta. De todo esto, se concluye que la dimensión producto es la gasolina de alto y bajo octanaje. Cuando hablamos de la dimensión geográfica, que es la región norte de Yajalón, también debemos abordar dos argumentos importantes. El primero, a pesar de que existe un ducto que interconecta ambas regiones, norte y sur, conocemos de la existencia de barreras geográficas que impiden que los habitantes del norte recurran al sur a adquirir los combustibles, ya que la capacidad de dicho ducto solo permite transportar el 5.05% diaria total en la región norte de Yajalón, o sea, es insuficiente. Segundo, el área de influencia de Yajagas, que es la región norte, resulta relevante ya que la empresa participa indirectamente en el proceso productivo de las otras mayoristas. Al ser la propietaria del 100% de infraestructura, las otras empresas se ven obligadas a recurrir a ella para poder ofrecer los combustibles. Por todo esto, la dimensión geográfica es toda la región norte de Yajalón. De esta manera, y recapitulando de todo lo anterior, se concluye que el mercado relevante es la comercialización mayorista de gasolinas de alto y bajo octanaje en la región norte de Yajalón. Para determinar si Yajagas cuenta con poder sustancial en el mercado relevante, esta autoridad analizó todos los elementos contemplados en ley, destacando los siguientes. Primero, la evolución de las participaciones en el mercado. Y segundo, las barreras a la entrada. Para finalmente llegar a la conclusión de que Yajagas cuenta con la capacidad de fijar precios en el mercado relevante, sin que ningún competidor actual o potencial pueda disciplinarlo. Al hablar de participación de mercado, es importante remarcar que Yajagas era el único comercializador mayorista antes de 2015. Después de la reforma, Yajagas comenzó a perder participación, llegando a su mínimo histórico entre abril y mayo de 2016. Llegando a su mínimo más bajo en abril y mayo de 2018, Yajagas ya contaba con el 90% de la demanda.
veces la que ella. Después de la reforma, la empresa comenzó a perder participación, llegando a su punto más bajo en abril y mayo de 2016. A partir de ahí, comenzó a cambiar la tendencia. Su participación se recuperó, y para julio de 2018, Yajagas ya concentraba el 90% de esta participación, siendo 9 veces más grandes que todos sus competidores juntos. Estas trayectorias de participaciones nos dan un indicio del poder sustancial que tiene Yajagas en el mercado. Respecto a las barreras de entrada, estas se separaron en dos: estructurales y conductuales. En este sentido, podemos observar una lista de las 4 principales barreras estructurales y por eso vamos a analizar cada una por separado. En primer lugar, los derechos de vía. Los derechos de vía son los derechos de uso sobre la franja de terreno donde se alojan los ductos y las tuberías requeridas para la operación de la empresa. Para conseguirlo se necesita la autorización expresa de quien es propietario de ese terreno. Por lo tanto, esto representa administrativamente costos muy altos y que también puede representar conflictos con las comunidades originales de la tierra. Por lo tanto, esto dificulta y obstaculiza el proceso de desarrollar nueva infraestructura debido a las dificultades que le representan a los nuevos participantes el desarrollarla. En segundo lugar está la infraestructura. Toda la infraestructura de almacenamiento y distribución de combustibles en el norte de Yahalón es propiedad de Yajagas. Si Yajagas encuentra conveniente bloquear el acceso a sus competidores, lo podría hacer. Esto lo podría hacer por 2 razones. 1, podría no publicar de manera transparente su capacidad disponible, o 2, discriminando el producto de su competencia. Además, la infraestructura se caracteriza por una baja capacidad de almacenamiento. Si inesperadamente se llegara a saturar la infraestructura, Yajagas tendría preferencia sobre sus competidores respecto a su uso. Esto le da la posibilidad a Yajagas de afectar el proceso productivo de sus competidores. Por lo tanto, se envía la señal a los demás participantes de los retos a los que se pueden enfrentar por la infraestructura que le pertenece a Yajagas. En tercer lugar, tenemos a las economías de escala. Dado que la estructura de los costos de la industria se compone en su mayoría por costos fijos, se vuelve sumamente relevante la cantidad distribuida. Yajagas cuenta con el 90% de participación de la demanda, lo que le hace el 90% de la demanda, lo que le hace a la empresa con el mayor volumen de comercialización. A mayor volumen, mayor reducción del costo medio. Por lo tanto, esto dificulta el panorama a sus competidores y desincentiva su entrada, por el temor que implica no alcanzar el volumen necesario para competir con el agente dominante. La última de las barreras estructurales es la normativa aplicable. Al ser un mercado altamente regulado, existen una serie de requisitos formales sin los cuales no se puede operar y que obligan a cualquier entrante a lidiar con la complicada burocracia de Yahalón. Esto en sí mismo es una barrera de entrada. Respecto a las barreras conductuales, estas se refieren a las características de los contratos de franquicia de Yajagas, que se abordará más adelante, pero implican altos costos de salida a los franquiciatarios, los cuales, en última instancia, tendrán que ser compensados por la empresa entrante. En conclusión, con base en las tendencias que se observan en las participaciones y las barreras, tanto estructurales como conductuales, la autoridad investigadora determinó que Yajagas cuenta con poder sustancial en el mercado relevante. La conducta que esta autoridad investigadora está imputando a Yajagas consiste en el diseño e implementación del esquema de franquicias Yajagas Green. Esta conducta se compone de ciertos elementos que, evaluados en su conjunto, configuran la fracción prevista en el artículo 56 de la Ley de Competencia de Yahalón en su fracción 11. Es decir, a través de la conducta Yajagas, esta busca y logra aumentar los costos, reducir la demanda y obstaculizar el proceso productivo que enfrentan sus competidores. Esta conducta se divide en 3 elementos. 1. El diseño e implementación de un esquema comercial dirigido únicamente a la demanda contestable. 2. El otorgamiento de descuentos que no son replicables por sus competidores. 3. La celebración de contratos de franquicia exclusivos como requisito para acceder a dicha política. El primer elemento de la conducta consiste en el diseño e implementación de un esquema comercial dirigido únicamente a las gasolineras independientes, quienes constituyen la demanda contestable. Pero, ¿por qué únicamente a las gasolineras independientes? ¿Por qué no también dirigir esta política de descuentos a los franquiciatarios originales, como Millán? Simple. Porque las demás empresas gasolineras ya son clientes asegurados de Yajagas
como se explicará más adelante, debido a los altos costos de salida, una vez que los vendedores minoristas firman contratos de franquicia con Yajagas, automáticamente quedan fuera del alcance de los otros competidores y se vuelven parte de la demanda no contestable. En este sentido, la demanda no contestable le permite a Yajagas financiar los descuentos que ofrece a la demanda contestable. Pero, ¿qué es lo que le impide a sus competidores ofrecer descuentos similares? Pues fácil, que Yajagas ya cuenta con una base de clientes, ventas y ganancias lo suficientemente grandes que le permiten hacerlo. Esto debido a que ha estado presente en el mercado 79 años antes que su competencia, que siempre ha tenido una participación mayor al 75% en el mercado, y 3, que está integrado verticalmente en la cadena de valor de hidrocarburos, lo que le permite también financiar los descuentos que ofrece mediante otros eslabones de la cadena. El tercer y último elemento son las características de los contratos de franquicia, que en su conjunto le generan altos costos de salida a los franquiciatarios. En primer lugar, tenemos la exclusividad que Yajagas impone a los franquiciatarios, es decir, estos únicamente pueden adquirir gasolinas de Yajagas y no de ningún otro comercializador. En segundo lugar, todos los contratos de franquicia de Yajagas tienen una vigencia de 8 años. Además, se renuevan automáticamente por periodos iguales. Y por último, no existe cláusula alguna en el contrato de franquicia que posibilite a los franquiciatarios a terminar anticipadamente el contrato. Por lo tanto, si un franquiciatario quisiera cambiarse con la competencia, tendría que considerar que al hacerlo estaría incumpliendo con el contrato y por lo tanto estaría obligado al pago de daños y perjuicios en favor de Yajagas. Por estas razones, se concluye que el diseño e implementación del esquema de franquicia Yajagas Green, evaluado en su conjunto, configura la fracción 11 del artículo 56. Toda vez que 1 disminuye la demanda que enfrentan sus competidores, porque les impide acceder a la demanda contestable, porque los descuentos que ofrece se otorgan solo después de haber firmado un contrato de franquicia con altos costos de salida, lo que reduce efectivamente la demanda de sus competidores. 2, incrementa los costos de sus competidores, porque en un mercado en el que ya se presentan economías de escala, al impedirles aumentar esta escala, no pueden disminuir sus costos medios. Y 3, Yajagas obstaculiza el proceso productivo de sus competidores al impedirles llegar al umbral de participación requerido mínimo del 13%, lo que a su vez les impide desarrollar su infraestructura de gasoductos. De esta forma, se configura en su totalidad la fracción 11 del artículo 56. Con base en los elementos obtenidos a lo largo de la investigación, esta autoridad puede afirmar con certeza que el conjunto de conductas de Yajagas fue realizado únicamente con el objeto de desplazar indebidamente a su competencia. Además, como lo demuestran los datos, Yajagas cumple cabalmente con dicho objeto. Es decir, el desplazamiento indebido de Arab Petrol y Petrol International es el objeto y el efecto de la conducta de Yajagas. En primer lugar, para demostrar la motivación de Yajagas, debemos probar que este agente económico tiene indebidamente a sus competidores, además de que sus acciones aquí expuestas únicamente se pueden explicar como un intento para conseguir dicho desplazamiento. Si probamos ambos supuestos, tendremos poderosas razones para afirmar la existencia de un objeto exclusionario. Dicho esto, para detectar los incentivos, basta con observar que en el mercado relevante, a 15 meses desde la apertura del mercado, Yajagas ha un cuarto de su participación. Frente a este escenario, es claro que Yajagas tenía todos los incentivos para desplazar a los competidores, que poco a poco le habían estado quitando su participación. Y eso fue lo que hizo, incluso a costa de sus ganancias y sus propios clientes, como el agente que vino a denunciar. En segundo lugar, sabemos que el mercado de venta mayorista de gasolinas resulta esencial para la recuperación de Yajagas, toda vez que al impedir que sus competidores crucen el umbral del 13%, el agente dominante evita que estos realicen las inversiones en ductos necesarias para estar en un piso parejo frente a Yajagas. Esto es una clara muestra de un esfuerzo activo por parte del jugador dominante para bloquear el desarrollo de infraestructura de sus competidores. Y no solo eso, sino que Yajagas los obliga a que continúen dependiendo de su infraestructura con los problemas e incertidumbre que ello acarrea. Una vez expuestos los incentivos, es fácil observar cómo la conducta de Yajagas efectivamente reacciona ante ellos.
Prueba de lo anterior es el diseño y la implementación del esquema Yahagas Green. Con todo esto, probamos que detrás de las acciones de Yahagas no está la búsqueda de mejoras en el bienestar del consumidor. Estamos ante la maniobra de un agente dominante que se aprovecha de su poder sustancial para reducir de manera agresiva y sostenida los precios que van dirigidos únicamente a la demanda contestable por sus competidores. Además de tener un objeto anticompetitivo, la conducta de Yahagas tiene como efecto desplazar a las empresas entrantes del mercado. Podemos observar que apenas 4 meses después del lanzamiento de Yahagas Green, la participación de mercado de los competidores comenzó a disminuir de manera ininterrumpida. El desplazamiento es notorio y los elementos presentes en la investigación apuntan como probable responsable a Yahagas. Para fortalecer lo anterior, tenemos un contrafactual, la región del sur. Esta región, con muchos aspectos similares, obtuvo los beneficios de la liberalización del mercado a diferencia del norte. El agente dominante de la región, Petrosur, no implementó políticas comerciales como las de Yahagas y tanto Ara Petrol como Petrol International vieron su participación crecer de manera sostenida. Estas acciones no son transitorias y sus efectos son de larga duración. Además, se presentan en un momento coyuntural como lo es la apertura del mercado energético, donde una práctica monopólica puede tener repercusiones en las décadas venideras. En este sentido, esta autoridad puede afirmar que además de un objeto, existe un efecto exclusionario, los cuales únicamente se pueden atribuir al actuar ilícito de Yahagas. Al inicio de esta presentación, mostramos la diferencia entre el comportamiento entre la región del norte y la región del sur, y nos preguntábamos qué pasó. Bueno, ya vimos qué fue lo que pasó. Lo que sucedió es que un agente económico con poder sustancial en el mercado relevante, al ver su participación de mercado amenazada, implementó una estrategia con alto grado de complejidad para acaparar a la demanda contestable de sus competidores. Además, esta autoridad no advierte que de esa conducta se generen ganancias en eficiencia que superen sus posibles efectos anticompetitivos o que resulten en mejoras para el consumidor. Esto tiene que parar. La solución que estamos pidiendo es que se ordene el cese de esta conducta y se sancione, porque solamente así vamos a observar los efectos positivos de la competencia que se han dado en el sur, pero ahora en el norte del país. Eso sería toda la audiencia del equipo Sogarsi. Muchísimas gracias, equipo. Es el turno ahora de la presentación del equipo de defensa de ACES. Por favor, les pido que prendan su cámara y me avisen si van a compartir pantalla, por favor. Hola, sí compartimos pantalla, pero solamente en una parte de nuestra presentación. Ok, perfecto. Y también les voy a pedir que para que el jurado los conozca, al inicio digan su nombre y de qué carrera son, por favor. ¿Correcto? Ok. Cuando ustedes estén listos, chicos. ¿Sí quieren iniciar? Buenos días, yo soy José Ramón Valencia, estudio Derecho, y el día de hoy venimos, bueno, ¿nos presentamos cada uno o empezamos la presentación? No, empiezan la presentación y cuando hable cada uno, dicen su nombre y su carrera, por favor. Perfecto. Bueno, buenos días, damas y caballeros, miembros del jurado, miembros de la comisión y los demás presentes. El día de hoy venimos en representación de la persona moral Yahagas, misma que fue falsamente acusada por el ciudadano José Miguel Millán Trueba en representación de Gasolineras Millán, por la supuesta comisión de prácticas monopólicas relativas dentro del mercado de distribución y comercialización de combustibles de tipo gasolina y diésel en el territorio de Yajalón. En el transcurso de esta audiencia, probaremos mediante pruebas y datos concluyentes que aplicando una interpretación sistemática de los artículos 54, 56 y 71 de la Ley de Competencia de Yajalón, comprobaremos la completa y absoluta inocencia de nuestra representada. Ahora bien,
Dicha denuncia abrió la investigación el día 10 de enero mediante acuerdo admisorio, al cual se le otorgó el número de expediente DEN 02 del 2020. En primer término, quisiéramos señalar la clara y absoluta violación de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de la República de Yajalón, en donde claramente se vulnera el principio jurídico al debido proceso. Se dice lo anterior, en razón que, en primer lugar, la clara falta de actuaciones por parte de la autoridad investigadora. Esto dispuesto a lo referente en el artículo 71 y 114 de la Ley Federal de Competencia Económica de Yajalón. En esta se establece que la investigación no será superior a 120 días hábiles, misma que para la fecha ha transcurrido el término. La misma ley señala que, de ser necesaria una ampliación, dicha autoridad deberá solicitarlo por escrito, fundamentando y justificando las causas que originen esto. Siendo que la autoridad investigadora no manifestó lo anterior, se puede dar por concluida la etapa de investigación del presente procedimiento. De acuerdo a la misma ley y con fundamento supletorio en el Código Federal de Procedimientos Civiles, el término venció el día 30 de junio del 2020, por lo que todas las actuaciones realizadas posterior a la fecha deben ser declaradas inválidas, como lo es el requerimiento de información a Yajagás y la entrevista realizada al personal de Arab Petrol. Es importante mencionar que la autoridad investigadora, en su punto 5 de antecedentes, menciona que el secretario ejecutivo emitió el acuerdo de conclusión de la investigación, mismo que no obra en autos dentro del presente expediente, y como dice el famoso refrán, lo que no obra en autos no existe en el mundo. En segundo lugar, se nos viola el derecho fundamental al debido proceso con la clara falta de litis que presenta el juicio. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 78, 79 y 114 de la Ley de Competencia Económica, establece que, concluida la etapa de investigación, la autoridad investigadora, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, deberá realizar lo que se le conoce como un dictamen de probable responsabilidad y con este dar inicio al procedimiento. En su caso, si no existen elementos objetivos para hacerlos, deberá decretar el cierre del expediente. Dicho término concluyó el 24 de septiembre del 2020, de acuerdo a la presente ley y con fundamento supletorio en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo mismo, solicitamos que se decrete el cierre del expediente. En tercer lugar, queremos declarar la infundada violación al principio general del derecho al debido proceso por la falta de emplazamiento, debido a que, de acuerdo al artículo 80 de la mencionada ley, el procedimiento inicia con el dictamen de probable responsabilidad, por lo que, en una interpretación a contrario esencia, falta de emisión de documento por parte de la autoridad investigadora, no es posible llevar a cabo el debido emplazamiento, y por lo anterior no podemos cumplir con el artículo 83 de la Ley de Competencia Económica, en donde menciona que debemos responder a cada uno de los puntos que se nos expresen en el dictamen de probable responsabilidad. Es por lo anterior que se nos acusa de infringir con algunos apartados de la Ley de Competencia, y hoy venimos a presentar argumentos y pruebas que demuestran lo contrario y la absoluta inocencia de nuestra representada. Los dejo con mi compañero. Hola, ahora sí. Buenos días. Andrés Lora, de Economía. Bueno, se nos acusó de infringir con algunos apartados de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, pero venimos a presentar algunos argumentos y pruebas de lo contrario. En primera instancia, la autoridad menciona en su posición que Yajagás está limitando la posibilidad de una mejora en el bienestar social de la región norte. Como podemos ver en la primera diapositiva, se realizó
análisis para los 2014 y 2016, donde se puede ver en los 3 deciles más bajos, ya que son los que más afectados se ven por cambios en los precios, serían los más elásticos, por eso es que se añaden en este análisis. Se puede ver que el gasto de combustible aumentó en estos años, pese a que se puede ver una clara reducción en los precios del combustible para el año 2016. Y se analizan estos 2 años porque en el 2017 se vio un aumento generalizado en los precios de la gasolina, pero eso lo mencionaremos un poco más tarde. En el análisis se puede ver que el aumento en el gasto total de gasolina aumentó en los 3 deciles más bajos entre el 2014 y 2016, pese a que los descuentos entraban en acción a partir de 2017. Se puede ver un aumento claro reflejado que se debe a los descuentos, que se debe a las economías de escala y asesoramiento que recibieron los nuevos franquiciatarios. Este cambio en los precios refleja un aumento en la demanda, pese a que los precios redujeron. Esto se ve reflejado a su vez como un aumento en la demanda, lo cual desplaza la misma curva, creando así un excedente del consumidor mucho más alto y creando a su vez un aumento en el bienestar de todo el mercado. Podemos ver también en la siguiente tabla, por favor. Gracias. Analizando también el modelo de precio de venta mayorista, tenemos el siguiente modelo, que es el precio de venta mayorista, el precio de referencia internacional, más el costo de importación, más el margen mayorista. Pero como podemos ver en la siguiente tabla, tenemos los precios internacionales de referencia distintos para la región norte como para la región sur. Como se ve en los documentos, en el documento 1.4.1 de estadísticas generales, nos brindan que la región norte utiliza los precios internacionales de referencia de Toluca, mientras que los de la región sur utilizan los precios internacionales de referencia de Texas. Esto trae cambios en el modelo, ya que se puede ver que Yajagás no está manipulando los precios de venta de ninguna forma, sino es cuestión externamente por variaciones de los precios internacionales de referencia. Esto aumentaría claramente el precio que se pone en el norte y en el sur. Como nosotros no tenemos poder ni control de estos cambios, las variaciones en este precio no se deben únicamente a costos internos, sino se deben en gran parte a los precios internacionales de referencia. Por lo que el argumento que tenemos precios mayores a los del sur no serían válidos en esta conclusión. Nosotros tenemos costos menores por contratos a largo plazo, disminución de riesgos, con ellos por incumplimiento de contrato, costos logísticos menores y costos de mercadotecnia de escala. Aparte tenemos un conocimiento de producción y las franquicias nos dan estas economías de escala. En la siguiente slide, por favor. Como les mencionaba, las variaciones en el año 2017 se deben a un aumento generalizado en el precio del combustible para el año 2017. Esto se ve por un efecto directo de la liberación de precios de la gasolina en México, lo que se conoce comúnmente como un gasolinazo. Fuentes como Forbes, BBC, El Universal, Reforma, Milenio, para mencionar algunas, reportan incrementos entre el 14 y 20% en el precio de la gasolina en periodos cambiantes durante todo el año, como se puede ver en la gráfica. Se muestra un aumento del 14% tan solo en el primer día, y se nos acusa de una subida durante todo el año 2017, lo que se ve reflejado por cambios constantes, y no fue objeción de aumentar esos precios, sino un efecto de rebote de este acontecimiento. La autoridad también nos acusa de ser causantes de la disminución de franquicias independientes, porque aparentemente más personas se han unido a nuestro modelo de negocios. El hecho de que se hayan unido es una consecuencia de un esquema más atractivo de compensaciones para el dueño de cada una de estas franquicias. Pongámoslo así, cuando uno tiene dos opciones, en este caso los gasolineros independientes o franquiciatarios, obviamente van a elegir la opción que te brinde menores costos y mayores utilidades. Eso es lo que nosotros traemos a nuestros franquiciatarios.
No es ilegal de ninguna forma traer beneficios ni ser económicamente atractivos para atraer a estos franquiciatarios. De hecho, estamos buscando la eficiencia en nuestros procesos, lo cual va alineado con la Ley de Competencia Económica del artículo 55, donde dice que las reducciones de costos derivadas de la creación de nuevas técnicas y métodos de producción que promuevan la eficiencia no son consideradas prácticas monopólicas. Estos decidieron unirse a nuestro modelo porque nuestras economías de escala les permiten alcanzar mayores beneficios con menores costos. Por eso es que nuestro modelo está atrayendo a la mayor parte de franquiciatarios. Va a continuar mi compañero, por favor. Luis. No Hola. te escuchas, Luis. Está con mute. Bueno, mi nombre es Valeria, yo estudio economía. La autoridad también nos acusa de infringir en la participación del mercado instalando barreras de competencia por la participación que acaparamos en el mismo, argumentando un poder sustancial en el mercado. Bueno, nosotros tenemos un 86% de las ventas mayoristas, lo cual permite que fácilmente otras empresas compitan por alcanzar el 13% que se requiere para alcanzar la eficiencia mínima. De hecho, la contraparte argumenta que tenemos un 90% del mercado, pero la realidad es que es apenas un 86%. Nosotros esperaríamos que al estar dentro del mercado, si es que en realidad son eficientes, ellos poco a poco empiezan a tener mayor porcentaje de ventas y por ende nosotros un menor. Entonces, por eso no tenemos un poder sustancial en el mercado que se posicione como una barrera de entrada al resto. Ahora, también se nos acusa como del condicionamiento de la compra y esto pues viene directamente relacionado por una cláusula del contrato de franquicia en la que obliga a la parte franquiciataria a adquirir combustibles de Yajagas exclusivamente en virtud de lo que se distribuirá en las gasolineras creadas bajo la franquicia. Esta limitación, bueno, pues es consecuencia de la misma naturaleza de un contrato de franquicia, ya que pues supone una protección de la marca y de la calidad del producto que es indispensable para proteger el objeto de una franquicia. Sin embargo, esta cláusula no condiciona de ninguna manera a que una empresa externa no celebre contrato con nosotros y también tenga que comprar gasolinera de nuestro mismo proveedor, pues. En el artículo 56, fracción 5, se habla de que una práctica monopólica es toda aquella que constituya una acción unilateral consistente a rehusar vender, comercializar, proporcionar a personas determinadas bienes o servicios disponibles normalmente ofrecidos a terceros. Y de aquí quiero recalcar 3 puntos súper importantes. Uno, es que no estamos haciendo, no es un acto unilateral. Se celebra un contrato que ambas partes están dispuestas a celebrar y muchos contratos fueron antes de que existiera una nueva revolución, y no es lógico pensar que todas las personas que todas las empresas van a cambiar sus contratos que ya estaban establecidos previo a cualquier tipo de regulación, ya que haya alguna regulación nueva. No es lógico pensarlo, implicaría costos altísimos, no nada más para nosotros, sino para cualquier empresa que tenga que hacer cambios cada vez que salga un cambio en la legislatura. Ahora, tampoco estamos haciendo una negación determinada a una persona, sino es una cuestión aleatoria. No es un producto ofrecido normalmente tampoco, de forma que su ofrecimiento a terceros no se ofrecía regularmente, porque hay un nuevo producto que se llama Yaha Grass Green. Originalmente, el que se celebraba con anterioridad era aquel que se celebraba bajo el consorcio de Yaha Gas únicamente. Entonces, por estos 3 puntos no se infringe con estas características que el artículo 56 señala para poder alcanzar las características necesarias para hacer un monopolio. Finalmente,
la ley de competencia económica de Yajalón establece que, salvo que el agente económico demuestre que generan ganancias en eficiencia e incidencia favorables en el proceso, ya sea de competencia económica libre, concurrencia supurando posibles efectos anticompetitivos y que resulten en un mayor bienestar al consumidor, esto no se va a considerar una práctica monopólica. Entonces, con esto yo les quiero decir que nosotros, de hecho, estamos trayendo mayores beneficios al mercado, haciendo que el acceso a una gasolinera sea más sencillo. Y es muy fácil, o sea, se los explico. Es mucho más fácil para cualquier consumidor acceder a una gasolinera si tiene una cada 3 kilómetros, a que si se tiene que desplazar 40 kilómetros para llegar a la gasolinera más cercana. Nosotros estamos buscando empujar el acceso a la gasolina y de esa manera aumentar el bienestar del consumidor, que es algo que efectivamente hemos logrado a través de estos años. De esta manera, bueno, pues las aportaciones netas al bienestar del consumidor derivadas de nuestras prácticas superan cualquier efecto anticompetitivo que se pudiera, del que se pudiera hablar. Tienen 2 minutos para concluir su audiencia. No sé si un miembro más del equipo quiera participar o podemos dar por terminada la audiencia del equipo ACES. No sé si Luis puede entrar. Luis está aquí, pero creo que está fallando su micrófono. Entonces ya podemos dar por concluido. Sí, lo podemos dar por concluido. Ok, perfecto. Bueno, ya concluida la audiencia del equipo de defensa ACES, es el turno de la réplica del equipo de autoridad investigadora. De nuevo les repito que cuando hablen se digan su nombre y su carrera, por favor, para que los jueces los identifiquen. Tienen 5 minutos a partir de ahora, por favor, equipo de autoridad investigadora. Bueno, yo soy José Antonio Escorcia, yo estudio Economía y Derecho. A través de su escrito de más de 20 páginas y la presente audiencia, los representantes de Yajagas han tratado de justificar su conducta, una práctica monopólica relativa consistente en el diseño e implementación del esquema de franquicias Yajagas Green. Sin embargo, después de evaluar los argumentos de la defensa, esta autoridad percibe los siguientes puntos. En su escrito de contestación a la imputación, la defensa argumenta que la autoridad no había presentado sus actuaciones en tiempo. En este sentido, antes de pasar a lo sustantivo, esta autoridad quiere aclarar que, a partir de la emisión del acuerdo de inicio de la investigación, la autoridad cuenta con 120 días hábiles, fecha que hubiera concluido el 10 de julio de 2020 con base en los artículos 115 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón y los días hábiles dispuestos en el acuerdo mediante el cual la Comisión de Competencia Económica de Yajalón da a conocer el calendario anual de labores para el año 2020, el cual fue publicado el 3 de diciembre de 2019. Sin embargo, esta defensa no está tomando en cuenta el periodo de suspensión de actividades debido a la presente pandemia de COVID-19 que se extendió por más de 3 meses. Aunado a esto, sin tomar en cuenta esta suspensión, el plazo para la presentación del dictamen de probable responsabilidad hubiera fenecido el día 20 de octubre y esta autoridad presentó dicho dictamen el 9 de octubre de 2020. En este sentido, todas las actuaciones de la autoridad han sido presentadas en tiempo y forma de acuerdo con los mandatos y plazos dispuestos en el ordenamiento de Yajalón, y por lo tanto, esta autoridad encuentra infundado el argumento de la defensa, toda vez que ya quedó demostrado que estamos en tiempo y que no fue necesaria ninguna solicitud de ampliación. Pasando a lo sustantivo, la autoridad argumenta que, la defensa argumenta que Yajagas tiene ventajas por la existencia de economías de escala y esa es la razón por la que puede ofrecer precios más atractivos. En este sentido, ¿por qué no ofrecer estos precios atractivos a toda la demanda si su ventaja es tan grande? Si Yajagas funciona con economías de escala, aprovecha las economías de escala y esa es la razón por la que puede ofrecer precios más atractivos, ¿por qué tantas condiciones en sus contratos? Esta política es claramente violatoria
si lo tomamos en su conjunto, de los mandatos de competencia y libre concurrencia previstos en la Constitución. Aunado a lo anterior, la defensa no ha logrado desvirtuar las acusaciones presentadas en su contra, sino por el contrario nos refuerza, ya que demuestra que se encuentra en una posición ventajosa frente a sus competidores, lo que sumado a las barreras de entrada y alta participación en el mercado relevante, configuran una conducta consistente en el diseño y la implementación de su esquema de franquicias, lo cual, tomado en su conjunto con todo lo mencionado durante nuestra presentación, configuran una práctica monopólica relativa que no puede ser ponderada frente a las ganancias en eficiencia que argumenta la defensa. Todo lo anteriormente mencionado corrobora nuestra posición inicial de que Yahagas configura la práctica monopólica y además de que sus ganancias en eficiencia son inexistentes y son mínimas comparadas con la afectación a la competencia en el norte de Yajalón. Dicho esto, pedimos al Pleno que se sancione y que evite que Yahagas continúe con sus conductas. Muchas gracias. Muchas gracias, equipo de autoridad investigadora. Es el turno de la réplica del equipo de defensa. También cuentan con 5 minutos para su réplica, por favor, a partir de este momento. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escucho? Sí, adelante. Ok, muy bien. Bueno, primero que nada, buenos días. Soy Carlos Contreras, estudio Economía y voy a iniciar con las réplicas de la defensa. Primero que nada, la autoridad recae en una mentira grandísima donde dice que la participación de Yahagas es del 90%, más sin embargo en el documento 1.4.1 se ve que la participación máxima de Yahagas a partir del 2015 ha sido del 87% en junio del 2018, por lo que siempre ha restado un 13%, que es la participación de eficiencia mínima para que exista la competencia entre otros participantes. Por ende, su argumento de poder sustancial no existe, aunado a que argumentan a que Yahagas controla el almacenamiento y el transporte de dicho insumo, más sin embargo, el transporte es de acceso abierto y el almacenamiento es dependiente de cada agente económico. Asimismo, ellos mencionan que en su escrito, que para que exista inversión en cuanto a almacenamiento tienen que tener el 13% de participación, misma que ya han presentado desde el 2015 hasta el 2016, por lo cual se argumenta que si no tuvieron este almacenamiento cuando tuvieron esta participación es porque no han sido eficientes. Bueno, una vez dicho esto, también argumenta que se ha desplazado a la competencia debido a una mecánica de descuentos. Mas no obstante, esta mecánica de descuentos ha sido eficiente. ¿Cómo lo ha sido? ¿Por qué? Porque ya demostramos que aumentó el bienestar y de acuerdo con el documento Herramientas de Competencia Económica del 7 de agosto de 2015 publicado por la COFESE, las ganancias en eficiencia se refieren a beneficios directos para los consumidores que se producen cuando un agente económico realiza una derivada conducta. Por ende, ya demostramos que esta distribución de los ingresos generó eficiencia. Y asimismo, ellos argumentan que solo se le provee a las gasolineras independientes. Claro que solo se provee a las gasolineras independientes. ¿Por qué? Porque no son los mismos beneficios que poseen estos a un franquiciatario que ya tiene más de 10 o 20 años. ¿Por qué? Porque estos franquiciatarios ya cuentan con know-how, infraestructura y economías de escala mismas que no cuentan estas gasolineras independientes. Por lo que al proveer este proceso de redistribución económica únicamente a gasolineras independientes, generamos el beneficio económico que ya demostramos. Respecto a precios, la autoridad no presenta ningún análisis en dicha presentación, pero sí en su escrito donde presentan palabras como probable, tendencias que no son hechos, sino simplemente son situaciones posibles que no han ocurrido, por lo cual no son válidas para el presente caso. Asimismo, únicamente presentan variaciones en el margen, el margen del franquiciante, el cual puede ser puede ser manipulado por cualquier tipo de franquiciante y está sujeto al mismo precio de referencia de los mercados, por lo cual no existe esta misma manipulación de los precios. Por último, la autoridad falla en decir que existen ganancias en la eficiencia y en el bienestar, lo cual ya demostramos claramente que sí existen a partir de estos descuentos clave. Por ende, Yahagas
a través de su dinámica de descuentos, ha incurrido en una ganancia en el bienestar y no existen barreras de entradas debido a que existe una eficiencia mínima y los costos, por ejemplo, de almacenamiento y transporte no han sido podido pagar por los otros participantes debido a que no han sido lo suficientemente eficientes. Aunado a esto, no presentan pruebas de eficiencia ni de Arab Petro ni de Petrol International. La única prueba que presentan es que según Petrol International han sido más eficientes debido a que su servicio de atención ha sido mejor, pero recordemos que el precio de venta únicamente se determina por precio de referencia internacional, costo de importación y margen del franquiciante. Ninguno de estas tres partes entra el servicio de atención, por lo que no se asume ninguna prueba de que los demás participantes sean eficientes. Muchas gracias. Ok, por último, con respecto al bueno, soy Luis Lomelí, estudio Derecho, con respecto al cómputo de los días para que venciera el plazo para emitir el dictamen de posible responsabilidad, los únicos días inhábiles, según el acuerdo número de la Comisión Federal de Competencia Económica 143 del 2020, se determina que a partir del 1 de junio del 2020 hasta el 12 de junio del 2020 los días serán laborables, pero no correrán los plazos ni términos de los procedimientos tramitados ante la Comisión. Por lo tanto, no podemos decir que el término computaba hasta el 20 de octubre, sino que finalizaba antes. Aún así, aunando a lo anterior, esto no quiere decir que incluso si se hubiera emitido el acuerdo en el plazo establecido, no importa cuándo se emitió, sino cuándo se notificó a nosotros, y esta notificación no obra en autos, por lo tanto no podemos decir que en efecto se nos notificó a tiempo y por lo tanto estamos fuera de plazo. Gracias. Terminó la réplica del equipo de defensa. Es momento ahora de pasar a las conclusiones del equipo de la autoridad investigadora. De nuevo cuentan con 5 minutos para dar sus conclusiones y eso es todo. A partir de este momento, cuento tiempo. Hola, buenos días. Mi nombre es Cintia Pinto y yo soy estudiante de Derecho. Como bien lo dice la competencia, existe una cláusula tercera en el contrato que establece una exclusividad a favor de Yajagas. Esta cláusula, en su literalidad, establece: el franquiciatario se obliga a adquirir los combustibles exclusivamente del franquiciante. Es decir, imposibilita a los vendedores minoristas a obtener su insumo esencial de cualquier otro proveedor, atándolo a Yajagas. Esto evidencia que realmente el objetivo principal de Yajagas es impedirle a la competencia acceder a la demanda contestable, porque lo que busca es financiar sus descuentos mediante la demanda no contestable. Por eso, únicamente ofrece sus descuentos a la demanda contestable, que lo constituyen las empresas gasolineras independientes. Si su objetivo realmente fuera promover la competencia, entonces ofrecería su atractivo esquema comercial y de descuentos a todos los demás interesados. ¿Por qué a los demás franquiciatarios no? Además, la defensa argumenta que todos los franquiciatarios conservan su plan y libertad contractual. Esto es falso. Ya quedó demostrado que debido a las cláusulas de los contratos, como la exclusividad, que también tiene una vigencia de 8 años, que además se renuevan automáticamente, y que no hay cláusula alguna en el contrato que los posibilite a terminar anticipadamente el contrato, esto genera altísimos costos de salida para los vendedores minoristas. Si ellos quisieran, y como dice la defensa, fuera tan fácil tener libertad contractual de cambiarse de proveedor en cualquier momento, entonces incumplirán el contrato y tendrían que pagar daños y perjuicios. Si yo, que tengo un contrato de franquicias con Yajagas Green, me quiero cambiar con Arab Petrol, ¿por qué lo haría si al hacerlo tengo que pagarle daños y perjuicios a Yajagas? O sea, realmente eso significa que para la demás competencia, o sea, para Arab Petrol y Petrol International, lo que ellos tendrían que hacer es ofrecer un precio más bajo que el precio que ofrece Yajagas Green, tomando en consideración los descuentos, y como ya quedó demostrado anteriormente, estos descuentos no son replicables, por lo que esto no puede hacerlo. Y no solo eso, además de ofrecer este precio más bajo que Yajagas Green, debe de absorber los costos de salida de los franquiciatarios que les implica el cambiarse de proveedor, porque como franquiciatario no tienen incentivo alguno en cambiarse. Por lo tanto, los participantes que entren al mercado deberán considerar esos altos costos de salida como un incremento en sus costos, aunado a todos los demás costos que requieren para invertir y para entrar en el mercado de comercialización de gasolinas. La defensa argumenta que no hay barreras de entrada debido al acceso abierto que se cuenta en la infraestructura. Esta aseveración
no está tomando en cuenta la dependencia que se tiene de la capacidad disponible. Si no hay capacidad disponible, simplemente no se puede hacer uso de la infraestructura. La defensa menciona que no hay poder sustancial, al observar las participaciones. Esta autoridad no concluyó únicamente sobre el poder sustancial basado en participaciones. Hay que tomar en cuenta las barreras a la entrada, tanto estructurales como conductuales, ya mencionadas durante la presentación. Por lo tanto, 2 puntos de participación no son relevantes, sino la manera en que se ejerció el poder sustancial. Ángel Garrido, estudio Derecho. A lo largo de esta presentación ya mostramos las razones por las cuales esta autoridad considera que las acciones de Yajagás configuran una práctica monopólica relativa, lo cual enfatizamos debe sancionarse. Sería un error considerar que la conducta de Yajagás se debe a la aleatoriedad, tal y como señaló la defensa en esta presentación. Naturalmente, la aleatoriedad se asocia a todo proceso cuyo resultado no es previsible más que en razón de la intervención del azar. Pero esto no es así. El diseño y la implementación del sistema de Yajagás Green únicamente tenía por objeto y efecto desplazar a sus competidores, toda vez que la fracción 11 del artículo 56 quería reducir la demanda, incrementar los costos y obstaculizar el proceso productivo que enfrentan nuestros competidores. Por lo tanto, reiteramos que esta conducta tiene que parar, para que podamos observar en la región del norte los efectos positivos que se han visto en la región del sur. Ok, equipo de Autoridad de Defensa, muchísimas gracias. Ahora pasamos a las conclusiones del equipo de defensa. Les recuerdo que tienen 5 minutos para dar sus conclusiones y por favor preséntense, digan su nombre y su carrera. A partir de ahora empiezo a contar los 5 minutos. Bueno, hola, yo otra vez soy Luis Lomelí, estudio Derecho y bueno, en virtud de lo ya expuesto, podemos concluir que Yajagás ha respetado de forma constante y continua las disposiciones de la ley y ha permitido un acceso libre a los de otros competidores para que entren al mercado. Nosotros nunca realizamos actos dirigidos a manipulación de precios, limitación de bienestar, disminución de franquicias, perjuicio o control de nuestros franquiciatarios, disminución de precios, instalación de barreras de mercado y ningún otro acto monopólico del que se nos acusa. Nuestros precios no fueron determinados de forma aleatoria, sino por medio de variaciones del precio de referencia internacional de la gasolina, siendo las variaciones producto lógico de nuestros costos superiores, mismas que la autoridad no está considerando. No perdamos de vista que existe un 14% de entrada para nuestros competidores, lo que permita que se siga desarrollando esta competitividad. No olvidemos que nos encontramos en un momento de transición cuyos efectos sería imposible que terminen de manifestarse en un periodo tan corto de tiempo. Sin embargo, podemos observar que de forma natural los competidores han ingresado al mercado sin verse afectados por nuestras operaciones. Constantemente hemos buscar el bienestar de nuestros franquiciatarios, así como nuestros clientes, y hemos tomado las medidas necesarias para asegurarnos que nuestros actos cumplan estrictamente con las disposiciones legales. En razón a lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, 79, 80 y 83 y 114 de la Ley de Competencia Económica y a jalón, vimos que se deseche el presente procedimiento y se dé por concluida la investigación llevada a cabo en nuestra contra, ya que ya venció el plazo procesal. Si incluimos el término de que ha pasado por de suspensión por el coronavirus, entonces nuestros plazos hubieran vencido el término para finalizar la investigación hubiera sido el 12 de agosto y el 6 de octubre hubiera sido el plazo máximo para emitir el dictamen. Esto no sucedió, sino como dijeron la autoridad ya hasta el 20 de octubre. Por lo tanto, todo lo actuado posteriormente es nulo y se debe desechar el presente procedimiento. Ahora, con referente a nuestros contratos, si nosotros vemos, reitero, lo que regula la ley de protección a la propiedad, ley de protección a la propiedad industrial, nosotros podemos ver que el objeto de la franquicia incluye la protección de la marca. Y naturalmente esa protección de la marca incluye el usar nuestro producto. De lo contrario, estaremos permitiendo que entrara otro y por tanto se pueda dañar nuestra marca. Es un objeto que es completamente legal y está regulado por la misma ley. Nosotros, al poner esta disposición y esta limitación, estamos simplemente llevando a cabo actos que van para la protección de nuestra marca y de nuestros productos.
Por otro lado, no estamos limitando a que por otros medios y por otros contratos de franquicia, si así lo decidieran nuestros clientes o nuestros franquiciatarios, ellos pueden realizar esos otros contratos con otras personas y adquirir este producto por otros medios. Y bueno, los refiero con mi compañero. Gracias. Le sobran 2 minutos para terminar sus conclusiones. Si alguien más del equipo de defensa quiere concluir. ¿O sería todo? No, estamos teniendo problemas otra vez con el micrófono de Carlos. ¿Nos pueden ayudar a activar el micrófono de Carlos? Me están diciendo que sacaron a Carlos de la reunión. De la reunión. No, abandonó la conversación, pero yo creo que es por el micrófono. Ahí no sabe cómo ayudarlos. Creo que tienen que irse a configuración y ahí va a activar el micrófono, por si le quieren enviar mensaje, pero... Bueno, de todos modos, digo, básicamente nomás recapitular que estamos buscando beneficios mayores. Nuestro objetivo, dadas las acciones que hemos tomado, son simplemente para buscar el beneficio del consumidor. O sea, nosotros buscamos no solamente acercar al consumidor a un acceso más fácil de la gasolina, sino también una gasolinera verde, o sea, de una gasolinera sustentable. Y por eso es toda esta cuestión de Yaha Gas Green. Es un nuevo branding, digo, obviamente nos argumentan distintas cosas la autoridad, pero nuestras intenciones son puramente en pro del consumidor y por eso mismo nosotros consideramos que no se nos puede imputar por lo mismo. Gracias. Muchísimas gracias al equipo de autoridad investigadora y al equipo de defensa. A continuación vamos a pasar a la ronda de preguntas que va a hacer el jurado. Ahora sí que buenos días a Pilar Mata, a la jueza Pilar Mata, al juez Francisco Castillo y creo que ya nos acompaña el juez Juan Pablo. Si no es así, podemos hacer una ronda de preguntas con los dos jueces aquí presentes. Esta ronda va a ser de 5 minutos para cada equipo. Tanto los jueces pueden preguntarle al equipo de defensa y al equipo de autoridad investigadora. Y tienen 5 minutos para responder. Me gustaría que los jueces primero iniciaran con las preguntas al equipo de autoridad investigadora y posteriormente preguntarles al equipo de defensa para que sea más ameno esta audiencia, por favor. Les doy la palabra. No sé ¿Quién empieza? Adelante, Pilar. Gracias. Bueno, buenos días a todos, chicos. Muy bien, muy buen trabajo. Muchas felicidades a todos por haber llegado aquí a los octavos de final. Voy a empezar con mis preguntas y la primera es para José Antonio. José Antonio, cuando estabas analizando el tema del desplazamiento, hablabas de tema de barreras y hablabas todo el tema de la dificultad de acceso al sistema de transporte y almacenamiento por ser, digamos, Yaha Green o como se llame, digamos, el controlador de la infraestructura, ¿no? Pero nunca mencionas si realmente hay evidencia, ¿no?, respecto a esta negativa de acceso a la infraestructura por parte de Yaha Green. ¿Es así o no? ¿Sí hubo una negativa de acceso? En términos de ley, existe la obligación de acceso abierto. Sin embargo, se ha visto que la actuación de Yaha Gas desde que se abrió el mercado es que, por ejemplo, no ha habido una publicación transparente de la capacidad disponible en la infraestructura, lo que dificulta a los nuevos competidores a entrar a transportar. No les dificulta, simplemente no saben cuál es la capacidad disponible. La pregunta específica es, ¿ha habido una negativa de facto o expresa
por parte de Yaha Green para acceder a esta infraestructura por parte de los nuevos competidores? No ha habido una negativa expresa. Ok, eso es importante. Gracias, José Antonio. Cintia, ahora, tú describiste la conducta, ¿no? La práctica monopólica que están imputando es la de la fracción 11, incremento de costo, reducción de la demanda y obstaculización del productivo. Pero en tus exposiciones, sobre todo en tus réplicas, hablas mucho de tema de exclusividad, tema de descuentos dispares entre las partes e inclusive hablas de insumo esencial. ¿Por qué la autoridad investigadora únicamente decidió imputar la conducta de la fracción 11, habiendo elementos para imputar, conforme a lo que tú mencionaste, pues otras conductas sancionatorias y que constituyen prácticas monopólicas relativas también conforme al 56 de la ley? Claro, porque esta autoridad investigadora consideró que la conducta de Yaha Gas evaluada en su conjunto configuraba la fracción 11 porque reduce la demanda, impide sí, esto incrementa me queda costos. claro. Sí reduce la demanda, sí incrementa en costos y sí obstaculiza el proceso productivo. Pero ¿no hay otras conductas adicionales aquí o es la única conducta que se actualizó? Todas las conductas que vimos podrían subsumirse en la fracción 11. Pero no se subsume. El artículo 56 te da un listado de distintas conductas y una sola conducta puede implicar la actualización de varias fracciones. ¿Por qué solo decidieron imputar una? Decidimos porque era la que mejor en su totalidad, evaluada en su totalidad, representaba y era la que representaba de mejor manera la conducta que Yaha Gas ha hecho y que esta autoridad quiere sancionar. Bueno, medítenlo para su siguiente ronda si es que pasan, porque creo que hay varias conductas que pueden actualizarse y fundamentarse de la misma forma que lo hicieron respecto de la 11. De mi lado sería todo. Muchas gracias y felicidades otra vez. Muchas gracias. Seguiría yo. Perfecto, pues de igual forma reiterarles una felicitación, el esfuerzo ha sido magnífico, además, digo, dadas las circunstancias actuales, yo creo que merece especial mención el que todos estemos aquí a distancia, estar trabajando de esta forma y estar exponiendo y frente a un grupo, yo creo, y en mi experiencia como académico ha sido un poco más complejo, obviamente diferente, que hacerlo en vivo cuando estás frente a una clase, tus compañeros, etcétera. Entonces, merece mención y reconocimiento particular eso. Yo tendría dos preguntas particulares para el equipo de la autoridad investigadora. Un poco, cuando estaban definiendo el mercado relevante, creo que ahí hubo una mezcla de cosas que no me hizo clic completo. Por un lado, exponían las características en el consumo de los combustibles y se refirieron al caso específico de que para los consumidores la sustitución de los combustibles era muy complicada debido a que los autos están fabricados para utilizar cierto combustible y si uno quiere utilizar otro tipo de combustible tiene que hacer modificaciones que son económicamente inviables, ¿no? Difícilmente va a ser redituable cambiar un motor de gasolina por diésel, ¿no? Conviene más comprarse un auto nuevo. Entonces, estos son los consumidores de ese mercado relevante que ustedes definieron, porque el mercado relevante que ustedes definieron es comercialización mayorista, ¿no? Y tenemos los autos no consumen gasolina al mayoreo. Entonces, un poquito para hacer esta distinción y que estén más claros, ¿no? Estos son partes, o sea, estos son sus consumidores en el mercado relevante o es un mercado distinto aguas abajo. La segunda pregunta sería Millán. Millán argumenta que tiene, o sea, Millán es el que provoca la investigación, el que presenta la denuncia. ¿Qué hay con ellos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es su motivo de queja? ¿No? Es nada más que al de enfrente le hacen descuento y a mí no. En todo caso, eso correspondería a una afectación al proceso de competencia y libre concurrencia, ¿no? Al respecto no escuché comentario alguno. Y finalmente la tercera y última pregunta.
impedir, o sea, bueno, las empresas buscan sí ponerle el pie a los rivales, ¿no? A sus competidores, ganarles la demanda, desplazarlos del mercado, pero eso es también parte del proceso de competencia, ¿no? Precisamente, en cuanto a la búsqueda de eficiencias dinámicas, las empresas están buscando siempre quedarse con una mayor participación de mercado, lograr un mayor número y volumen de ventas, y eso es parte del proceso de competencia. En términos particulares, cuando la preocupación en política de competencia son las ineficiencias específicas, las ineficiencias que derivan del ejercicio del poder de mercado. En su argumentación, ¿dónde están estas ineficiencias? Porque no es nada más el desplazamiento de nuevos competidores, ¿no? Sino que debe de haber intrínsecamente detrás de la argumentación una ineficiencia que deriva del ejercicio de poder de mercado, la cual la práctica está permitiendo, está permitiendo preservarla dentro del equilibrio de mercado. Entonces, en ese sentido, pues, ¿dónde está también dentro de la argumentación como tal? Y igual reitero mi felicitación y les cedo el micrófono para contestar estas preguntas. Les pido que sean breves, por favor. Tienen 3 minutos para contestar la pregunta de los jueces, bueno, del juez Francisco. El equipo de autoridad de defensa, de investigadora, por favor. Buenos días. Respecto a la duda sobre el mercado relevante, consideramos que fue importante hacer mención sobre el consumidor final, ya que si bien dentro de la definición de nuestro mercado relevante, la parte de la demanda corresponde a las estaciones de servicio y básicamente el producto más importante que ofrecen las estaciones de servicio son las gasolinas, o sea, el consumidor final va directamente a una estación de servicio porque desea adquirir las gasolinas. Entonces, sí consideramos que que era importante analizar o entender la demanda de nuestra demanda, porque a partir de ahí podíamos hacer un análisis y entender mejor cómo funcionaba nuestra demanda o la demanda de nuestro mercado relevante. O sea, como el mayor producto, el producto más importante que ofrece las estaciones de servicio es la gasolina, considerábamos que a partir de que su demanda de la estación de servicio era básicamente el consumidor final que quería las gasolinas, sí tomamos importante entender cómo correspondía o cómo se comportaba el consumidor final con respecto a las gasolinas. Por eso es que se tomó en cuenta este argumento de entender por qué el consumidor final, que es al que va dirigida la estación de servicio, básicamente era la parte de poder entender la demanda. Muy bien. Con respecto a la segunda pregunta, esta autoridad investigadora tiene amplias facultades indagatorias que están previstas en la Constitución. Y además es importante señalar que la autoridad investigadora, el objetivo que está previsto en ley es proteger la competencia y la libre concurrencia en los mercados. En ese sentido, la denuncia de Millán fue la causa que detonó el inicio de la investigación, y a partir de ahí, de los datos que obtuvimos, no vimos que hubiera elementos que en ese mercado pudieran configurar una práctica monopólica relativa. Sin embargo, en el mercado mayorista sí lo vimos, y por eso es que esta autoridad investigadora decidió llevar el caso ahí. Y respecto a la tercera pregunta, percibimos que existen ineficiencias debido a la conducta de Yahagas, porque estamos ante un agente económico con poder sustancial dentro de este mercado relevante que ya definimos, y que debido a la conducta ya descrita, podemos atribuir que no se obtienen los beneficios competitivos que vemos en el sur, en el norte. Y esto es lo que caracterizamos como el daño a la competencia dentro, más bien atribuirle la conducta de Yahagas.
Ok, muchísimas gracias al equipo de autoridad investigadora. A continuación, los jueces van a dar una ronda de preguntas al equipo de defensa de aquí a las 9:20 para que el jurado pueda deliberar al final. Adelante, jueces. Gracias. ¿No falta Juan Pablo? ¿Ya está Juan Pablo? No, se conectó y se desconectó. Ya. No, sí, estuve conectado, perdón. Estuve conectado, lo que pasa es que no me dejaban entrar del iPad y me conecté al celular, pero después pude hacer la reconexión, estuve toda la sesión. Muchas pues gracias. También, primero que nada, felicitar a los alumnos. La verdad es que las exposiciones que he visto hasta ahora han sido muy destacadas, muy relevantes. Desde luego es un tema que se enmarca dentro de este proceso de competencia y libre concurrencia y sobre todo la especificidad de cada una de las conductas que pudieran dar lugar o no a los supuestos normativos. Me destaca mucho la pregunta que hizo la juez Pilar, precisamente por el tema de la subsunción de las conductas que pudieran verse enmarcadas dentro de estas posibles prácticas monopólicas. Y precisamente también porque solamente, entiendo la posición de que solamente se consideró que una era la que estaba quizá mejor demostrada o acreditada, pero ¿por qué no si se habían encontrado tantas, vamos a llamarlo así, como situaciones de hecho que pudieran generar otras? ¿Por qué no se llevó a cabo esta investigación y sobre todo acreditación ante la autoridad correspondiente? Esta es la primera observación. Y bueno, ya en relación con este primer tema, me parece, no sé si de acuerdo con el esquema de organización, vamos a deliberar sobre esta parte para después dar pie a la segunda, ¿no? Si alguien del equipo quiere contestar, adelante. Tiene 1 minuto. ¿Podría repetir la pregunta? Creo que no la comprendimos muy bien. Sí, en realidad va enmarcada en la misma línea de la juez Pilar, en el sentido de por qué frente a la acreditación de distintos hechos solamente se hizo la subsunción en una sola de las hipótesis y no se tuvo por demostrada las distintas que establece la propia ley para poder considerar una infracción. Claro, es para nosotros, ¿verdad? Sí. Claro, Sí. Lo que hicimos fue, nosotros sí evaluamos en su totalidad todas las fracciones previstas en el artículo 54 y tal como hicimos un análisis de cada una y vimos que realmente esas eran insuficientes para demostrar la totalidad y toda la conducta de Yahagás. Por eso usamos la que mejor aplicaba en este caso, que era la fracción 11, porque las demás, en nuestra opinión, se quedaban un poco cortas para todo lo que quería y logra hacer Yahagás, que consiste en generar un efecto anticompetitivo en el mercado. De acuerdo. De acuerdo, yo dejaría hasta aquí mi intervención para dar lugar a la siguiente etapa. Ok, ahora, jueces, si tienen preguntas para el equipo de defensa, por favor, de aquí a las 9:20 para que ustedes finalmente puedan deliberar y decidir quién pasa a la siguiente ronda, por favor. Ok, bueno, yo tengo 2 preguntas para el equipo de defensa. La primera es para Valeria. ¿Por qué si no te imputaron una negativa de trato, por qué te defiendes de una negativa de trato y no de la conducta que te imputaron, que fue de la fracción 11? O sea, toda tu defensa estaba encaminada a afirmar por qué no existía una negativa de trato cuando nunca te imputaron ninguna negativa de trato. Y la segunda, que es observación más que pregunta, es, afirmaron, ¿no?, que ustedes no tenían un poder sustancial equivalente al 90%, pero nunca dijeron de dónde sacaban su 86% o 83% que mencionaban, mientras que la autoridad investigadora sí demostró de dónde sacaba su 90% con datos duros. Entonces, acuérdense que el que afirma, prueba, si no, son simplemente comentarios gratuitos. Primero, la segunda parte, el 86%, venía dentro de los documentos que nos dieron en MoodComp. O sea, de hecho, venía cuánto acaparaba en cada año y pues de ahí fue de donde lo obtuvimos. Bueno,
Y de la otra parte, lo defendimos. De hecho, nosotros, como equipo, consideramos que estaba fuera de orden, ¿no? Estaba fuera de orden incluso todo. Entonces, pues empezamos a defender pues todos los puntos que negaban, todos los puntos que estaban dentro de la ley de competencia económica. Fue por eso por lo que lo defendimos, a pesar de que el equipo contrario no lo había mencionado, pues. Pues sí, pero pues echan la cabeza, ¿no? También para añadir, sí mencionamos de dónde sale ese 87% máximo, mencionamos que es del archivo 1.4.1, hasta dijimos que en el mes de junio del 2018 fue el valor máximo 87% y en cambio pues nunca se ve este supuesto 90%, sí lo dijimos. Ah, pues no te lo agarré, ¿lo pusiste en alguna grafiquita o algo? Les aconsejo que pongan sus grafiquitas como lo hicieron la autoridad investigadora para que la gente sea mucho más visual y se quede mucho más claro su argumento. Perfecto, gracias. Juez Francisco, juez Juan Pablo, una pregunta, por favor. Pues igual un poco, bueno, Pilar, sí, fue muy buena la pregunta. La primera, muy buena parte de la defensa está orientada hacia desacreditar una negativa de Tártaro. Creo que no era la estrategia ideal. Y la segunda también va relacionada con lo que comentaba la juez Pilar. Pero particularmente a mí me gustaría referirme a eso. Defender una participación de 86%, 87% respecto de una de 93%, honestamente se me hace pues una cuestión, pues no quisiera decirlo así, pero innecesaria. O sea, si nos vamos, por ejemplo, a medir los índices de concentración que se dan con cada una de esas participaciones, con una participación de mercado del 86%, hay un índice de concentración Herfindahl de 7.500 puntos prácticamente. Y con una de 93 estamos hablando de 8.500 puntos. No hay gran diferencia. Ahí. O sea, en México ya a partir de 2.500 puntos hay problemas para autorizar una concentración entre dos empresas. En Estados Unidos sucede de manera similar. En Europa incluso una empresa que tiene una participación de más de 50%, hay excepciones dependiendo del sector en el que se ubique, con lo cual ya ni siquiera tenemos que hacer una carga probatoria mayor de identificar barreras a la entrada para decir que esa empresa es súper dominante, ¿no? Igualmente tenemos, por ejemplo, la figura de preponderancia en el sector de radiodifusión y telecomunicaciones. Entonces, más que nada, o sea, no tendría una pregunta propiamente a ese respecto, pero más que nada yo orientaría más a defenderse a utilizar algunos otros elementos para decir, o sea, bueno, sí, tenemos una participación de 86%, somos el más grande, pero nuestro tamaño implica muchísimas eficiencias para el mercado, más que defender no es un 93, es un 86 y quedarte con él. Entonces lo dejaría ahí por el momento. Claro, bueno, primero estamos en desacuerdo que es muy poco relevante este 87 y 90%. ¿Por qué? Porque el porcentaje de eficiencia mínima para que exista competencia entre nuevos agentes es el 13%. Entonces, ¿qué significa esto? Es que debe haber un 13% mínimo de participación libre, el cual siempre se deja libre. Ya argumentamos que el máximo de participación que tiene Yajagás ha sido el 87%. Entonces, es demasiado importante argumentar que queda ese 13% libre para la competencia libre entre otros agentes. También argumentamos claramente estas eficiencias derivadas de los descuentos. ¿Cómo lo argumentamos? Con nuestro argumento más grande, que es tajante, que ni siquiera que lo desmiente la autoridad, pero es ganancias de eficiencia a través del bienestar neto. Ya lo mencionamos en nuestra primera parte, que es
No podemos argumentar el aumento del bienestar a partir del 2017 por una distorsión en precios, pero sí a partir del 2016 por las ganancias en reducción de costos por el momento en que se hacen franquiciadores de estas gasolineras independientes. ¿Cómo argumentamos estas eficiencias? En que se redujo el precio y se aumentó el consumo de los 3 deciles más elásticos, y pues este fue nuestro gran argumento de eficiencia que sí mencionamos. Yo nada más tendría una observación, perdón, que no sé si quedó contestada la pregunta, pero para no extenderme más, a Luis, en relación con el cómputo de los plazos, no me quedó lo suficientemente claro en relación con esta última parte de por qué ustedes en su argumento de defensa consideran que el cómputo debe ser de esta manera. Bueno, si nosotros vemos los plazos, el acuerdo de investigación disculpe, es que el acuerdo de investigación se notificó el día 10 de enero. El 10 de enero, sí, gracias. Y bueno, para eso se tenían 120 días para notificar. Si consideramos ahora que de esos 120 días siguientes puede caber pues la suspensión de la pandemia, vemos que esa suspensión nada más se llevó a cabo del 1 al 12 de junio. Entonces, el cómputo para que venciera este plazo era hasta el 12 de agosto nada más. Ahora ya venció este plazo para dar finalización a lo que es la investigación, y empiezan a correr los 60 días para emitir el dictamen de posible responsabilidad. Y vencía, pues ahora sí, el 2 de octubre. Entonces, bueno, si vemos que ya habían vencido estos plazos, el que se haya emitido el dictamen de posible responsabilidad hasta el 20, pues bueno, significa que ya estaba fuera de plazo y por lo tanto sería nulo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al jurado, al equipo de autoridad investigadora y al equipo de defensa. Esto sería todo por parte de nosotros, esta audiencia. A continuación el jurado va a deliberar y pues gracias a todos ustedes por participar en los octavos de final del MECOM. Felicidades. Llegaron muy lejos, la verdad. Y mucho éxito en las siguientes audiencias. Muchísimas gracias. Les pido por favor, bravo, les pido por favor que abandonen los estudiantes la audiencia para que el jurado pueda deliberar y dar calificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Felicidades a todos. Hasta luego, felicidades. Pues yo los veo todos ahí todavía. Oye, Diana,